Mi nombre es Ángel Leonardo Corbera y en este video hablaremos sobre el ARN. El ácido ribonucleico o ARN es un polímero de nucleótidos que cumple roles esenciales de todas las formas de vida. Su función principal es servir como intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas, pero también participa en la regulación de genes, en la catálisis de reacciones y en la evolución molecular. Pasaremos con la estructura química del ARN. Cada nucleótido del ARN está formado por tres componentes: un grupo fosfato, una pentosa, la ribosa con un grupo hidroxilo en el carbono 2 y una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina o uracilo, que reemplaza a la timina del ADN. Los nucleótidos se enlazan mediante enlaces fosfodiéster entre el carbono 3 de un azúcar y el carbono 5 del siguiente, generando una cadena con polaridad 5,3. El ARN es monocateriano, pero puede formar estructuras secundarias al plegarse sobre sí mismo por complementariedad entre bases como bucles y horquillas. Pasaremos a las propiedades bioquímicas del ARN. Este tiene una estructura monocateriana y flexible conformacional. A diferencia del ADN bicateriano, el ARN suele ser una molécula monocateriana, lo que le permite plegarse en estructuras tridimensionales complejas. Este plegamiento ocurre mediante la formación de regiones de apareamiento intramolecular entre bases complementarias, lo que da lugar a estructuras secundarias y estructuras terciarias altamente funcionales. Tiene una presencia de grupo hidroxilo en el carbono 2 de la ribosa. Esta característica química distingue a la ribosa del ARN de la desoxirribosa del ADN. El grupo hidroxilo en el carbono 2 aumenta la reactividad química del ARN, lo que hace más susceptible a la hidrólisis, especialmente en condiciones alcalinas. Esto confiere al ARN una menor estabilidad química comparado con el ADN, razón por la cual muchas moléculas de ARN tienen una vida muy corta. Capacidad catalítica. Algunas moléculas de ARN actúan como ribosomas, es decir, ARN con actividad catalítica. Estas propiedades dependen de la conformación tridimensional de la molécula y son esenciales en procesos como el autocorte y el empalme del ARN a la formación de enlaces peptídicos. Esta propiedad respalda a la hipótesis del mundo del ARN, origen de la vida, donde el ARN habría desempeñado funciones tanto genéticas como catalíticas. Interacción con proteínas y otras moléculas. El ARN puede formar complejos estables con proteínas como en los ribosomas, las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares y las partículas de reconocimiento de señal. Estas interacciones son clave en procesos como la traducción, el procesamiento del ARN, la modificación post-transcripcional y la señalización celular. Tiene una polaridad y dirección de síntesis. Como el ADN, el ARN tiene una dirección 5,3 debido al enlace fosfodiéster entre el carbono 3 de un nucleótido y el 5 del siguiente. La síntesis del ARN por la ARN polimerasa también ocurre exclusivamente en esta dirección. Capacidad para ser modificado post-transcripcionalmente. En células eucariotas, el ARN experimenta modificaciones que aumentan su funcionalidad. Muy bien, ahora pasemos a la clasificación del ARN. El ARN puede clasificarse en codificante y no codificante, de acuerdo con si se lleva o no a la información genética para la síntesis de proteínas. A su vez, dentro de los no codificantes existen múltiples tipos con funciones específicas. Los ARN codificantes serían el ARN mensajero. Su función principal transporta la información genética desde el ADN hacia los ribosomas para la síntesis de proteínas. En procariotas, este ARN puede ser policistrónico, es decir, que codifica más de una proteína por transcripción. En eucariotas suele ser monocistrónico y sufre modificaciones post-transcripcionales, caperuza en el carbono 5, con la poli-A, en el carbono 3 y splicing para eliminar intrones. Su vida media es breve, lo cual permite un control dinámico de la expresión genética. No tiene estructuras secundarias tan complejas como otros ARN. Ahora vamos a pasar con los ARN no codificantes. Estos ARN no se traducen en proteínas, pero cumplen funciones estructurales, catalíticas o reguladores claves. Estos incluyen el ARN de transferencia. Su función es adaptar
que un aminoácido específico y lo transporta al ribosoma, donde lo incorporan a la cadena polipeptídica según la secuencia de este ARN, del ARN mensajero. Tiene una estructura en forma de hoja de trébol con regiones de apareamiento de bases y un anticodón que reconoce el codón del ARN mensajero. Existen al menos 20 tipos diferentes, uno por cada aminoácido, aunque puede haber más debido a la degeneración del código genético. El ARN ribosómico, su función es un componente estructural y catalítico del ribosoma. Junto con proteínas ribosómicas forma las subunidades ribosomales. Pasemos con los ARN nucleares pequeños. Se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Participan en el procedimiento del ARN mensajero, especialmente en el splicing, que son la eliminación de intrones. Se asocian con proteínas para formar partículas ribonucleoproteinoicas pequeñas, que son las pequeñas nucleares. Muy bien, pasaremos con el ARN nucleolares pequeños. Localizadas en el nucleolo, participan en la modificación química y procesamiento del ARN, del NRR. Introducen metilaciones y conversaciones de uridina a pseudouridina en regiones específicas del ARN ribosómico. Estos actúan en forma de complejos SNO-RNP. MicroRN son pequeñas moléculas de 21 a 25 nucleótidos no codificantes. Regulan la expresión génica uniéndose de forma complementaria a regiones del ARN mensajero, inhibiendo su traducción o provocando su degradación. Se transcriben como precursores largos que luego son procesados por enzimas como Dicer. Pasaremos por el ARN interferense pequeño. También de 21 a 25 nucleótidos con doble hebra se originan del ARN extracelular o endógeno y desencadenan la degradación específica de ARN mensajero diana. Forman parte del sistema RNA usado también en terapias genéticas y estudios en silenciamiento genético. El ARN largos no codificantes superan los 200 nucleótidos de longitud, no se traducen en proteínas, pero regulan la expresión génica a nivel transcripcional, posttranscripcional y epigenético. Participan en la organización de la cromatina, el silenciamiento genético y la modulación de la transcripción. Un ejemplo importante es el CIS. Este es responsable del silenciamiento del cromosoma X en células femeninas. Y por último, pasemos con el ARN de interferencia PIWI. Abundantes en células germinales, se asocian con las proteínas de la familia PIWI y suprimen la transposición de elementos móviles en el genoma. Participan en el mantenimiento de la estabilidad genómica. Muy bien, ahora pasaremos con las propiedades y funciones biológicas de cada tipo de ARN. Vamos a pasar con el ARN mensajeros. Sus propiedades que es monocateriano, lineal y varía en longitud según el gen que transcribe. En eucariotas presenta una caperuza en el extremo del carbono 5, una cola de poliadenina en el extremo del carbono 3 y regiones codificantes separadas por intrones. Su función principal es transportar la información genética desde el ADN en el núcleo hacia los ribosomas en el citoplasma, donde sirve como plantilla para la síntesis de proteínas. Ahora vamos con el ácido ribonucleico de transferencia, o también conocido como ARN de transferencia. Sus propiedades es una molécula pequeña con una estructura secundaria de forma de hoja de trébol y una estructura terciaria en forma de L. Contiene una secuencia de anticodón que aparea con el codón complementario en el ARN mensajeros. Su función es transportar un aminoácido específico hacia el ribosoma y colocarlo correctamente en la cadena polipéptica naciente, guiado por la secuencia del ARN mensajero. Ahora vamos a pasar con el ARN ribosómico. Sus propiedades es que forma parte de las subunidades ribosomales y presenta estructuras secundarias y terciarias complejas con múltiples bucles y regiones de apareamiento. Representa más del 80% del ARN celular. Su función, junto con proteínas, forma los ribosomas, que son las estructuras donde ocurre la traducción del ARN mensajeros en proteínas. Algunas de sus regiones tienen actividad catalítica, como la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos. Ahora vamos a pasar con el ARN nuclear pequeño.
Sus propiedades es que se localiza en el núcleo y forma complejos con proteínas llamadas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Sus funciones es que participa en el procesamiento del ARN mensajero primario, especialmente en el empalme, eliminando los intrones y uniendo exones para generar un ARN maduro listo para traducirse. Vamos a pasar con ARN nucleolar pequeño. Sus propiedades se encuentran en el nucleolo y actúa como guía para las modificaciones post-transcripcionales del ARN ribosómico. Sus funciones es facilitar la maduración y modificación química del ARN ribosómico, como la metilación o la conversión de uridina en pseudouridina, esenciales para la función ribosomal. Vamos a pasar con el microRN. Sus propiedades son moléculas muy cortas derivadas de ARN más largos que se pliegan ahora sobre sí mismos. Se procesan por las enzimas Drosha y Dicer. Sus funciones regulan la expresión génica al unirse a regiones específicas del ARN mensajero y bloquear su traducción o favorecer su degradación, actuando como represores post-transcripcionales. Vamos a pasar con el ARN interferente pequeño. Sus propiedades son que son de doble cara, también corto, derivado de ARN extraño o endógeno, se procesa por la enzima Dicer. Sus funciones es participar en la interferencia por ARN, reconociéndolo y dirigiéndolo a la degradación específica de ARN mensajero complementario, y así silenciar genes de manera dirigida. Vamos a pasar con ARN largo no codificante. Sus propiedades es que tienen más de 200 nucleótidos y aunque no se traduce, posee secuencias reguladoras. Su estructura puede facilitar interacciones con proteínas, ADN o ARN. Sus funciones son que regula la expresión génica a distintos niveles: epigenético, transcripcionales y posttranscripcionales. Un ejemplo es el ARN CIST, responsable de la iniciativa del cromosoma X en mamíferos. Y por último, el ARN de interacción con PIWI. Sus propiedades es una clase especial de ARN pequeño expresado principalmente de células germinales con asociación específica a proteínas del grupo PIWI. Sus funciones suprimen la actividad de los transportadores y protegen la integridad del material genético en las células reproductivas. También está involucrado en la regulación epigenética. En conclusión, el ARN no es una simple copia del ADN, es una red multifuncional de moléculas que traduce, regula, estructura y cataliza los procesos que hacen posible la vida. Comprender sus formas y funciones es clave para entender cómo una célula expresa sus genes y responde al entorno.